Señores, no tratamos aquí en la revista de promover la geriatría, la ciencia la que nos especialidad corresponde. que cura a los viejos, pero sí entendemos que independientemente de eso, la experiencia es insustituible. Y decíamos que en el sector agropecuario es indispensable que hablemos con personas que tienen experiencia. En el caso de César Sandino es fácil porque tú puedes determinar con César y con Ramón Santos su edad. El trabajo nos da con Tito Hernández, que es de la misma generación, pero tiene baby face. Entonces uno puede pensar que Tito Que se acaba de es de los graduar. pop y de ahora. Sí. No, Tito era ministro de Agricultura hace nada más y nada menos que 25 años y quizás más. 30. Porque el PLD llegó hace 20, 30, más los 30. 4 diputados. Casi 30. Perdón, Casi 30. ¿verdad? Sí. Tito estaba el edificio En donde está 90. la Suprema. Sí. En 94. Le damos la bienvenida a Tito Hernández para que nos traiga experiencia. Es también del grupo de aquellos luchadores desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Agropecuaria, la AMPA, que pasó a ser funcionario del gobierno. Le damos la bienvenida a Tito y vamos a hablar de la realidad del sector. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en campaña y decir cosas es más fácil, sobre todo cosas que estamos frente a candidatos que todos fueron funcionarios del gobierno en la más alta posición. El presidente es presidente. Leonel Fernández, 20 años presidente. El señor Abel Martínez es representante y candidato de un partido que gobernó, o 12 años Leonel y 8 años Danilo. Es decir, que aquí es muy fácil criticar, pero muy difícil probar. Nosotros queremos, como Tito Hernández no tiene mucha leña que cortar, que nos diga cuál es la situación real del sector agropecuario, que, como decíamos hace un rato, comida, educación y salud son vitales. Y uno dice, ¿hasta dónde el Estado tiene que intervenir en esos sectores sin romper las líneas que hay ahora de no estatizar las cosas, pero las personas hacen como las mujeres primerizas. Las mujeres primerizas dicen que todo es mental, que no existen dolores de parto hasta que viene la primera contracción. Ahí vienen una vez y dicen, mi mamá, búscame a mi mamá. Así hacen los políticos. Búscame a mi gobierno, a papá gobierno. Ahí están hablando del arroz, en que tiene que haber una ayuda del presidente para los productores de arroz. Pero ya tú eres adulto, produce tu arroz. Tito, ¿cuál es la realidad del sector agropecuario? Ya que en este momento tú no estás buscando una candidatura presidencial de tu partido ni nada de eso. Bueno. Adelante, adelante. Bueno, pero él es coordinador de la mesa del diálogo, ¿verdad? Está Claro. muy bien, está muy bien. Antes que nada, yo quiero agradecer el privilegio de tener la oportunidad de compartir con todos ustedes y con la legión de seguidores que todos los sábados siguen este programa. Mira, el sector agropecuario, cuando yo venía en el camino, venía pensando sobre esa pregunta. Y la respuesta que me daba era, el sector agropecuario es como la lluvia, que tú te das cuenta que llueve cuando oyes el ruido del agua caer. Ahí está lloviendo, porque escuchaste el ruido. El sector, si no hay ruido, tú te das cuenta que las cosas andan relativamente bien. En este caso, en el que no hay ruido en el sector agropecuario, uno
parte del hecho de que las cosas andan relativamente bien. Que haya preocupaciones es natural, como es el caso del tema ya visto recurrentemente del arroz. Y ahora con el tema este de la guerra de Rusia y Ucrania, con el cese ya de las exportaciones de cereales, que algunos temen un impacto en la seguridad alimentaria, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Pero son situaciones que hay que esperar que se desarrollen para uno tener una visión más clara de lo que realmente puede ocurrir. A mí en lo personal, lo que siempre me ha preocupado del sector agropecuario, ayer, hoy y mañana, será el presupuesto que se le destina al sector agropecuario. Usted bien decía ahorita, doctor, el tema de la educación, pero la educación son 250,000 millones de pesos. Y el tema de la salud son 80,000 millones de pesos que le destina el Estado. Y en el caso del sector agropecuario, son 15,000 milloncitos de pesos. O sea, casi, digamos, 15 veces menos que el presupuesto de educación, 4 veces menos que el presupuesto de salud. Entonces, un poco el ministro de Agricultura y los funcionarios del sector agropecuario tienen que ser magos para poder hacer de tripa corazón con un presupuesto tan pequeño, que no es que ahora lo es pequeño, es que históricamente ha ido disminuyendo la participación del sector agropecuario en el presupuesto nacional. En las mejores épocas, para que tengamos claro, eran los 12 años de Balaguer, Fifi, Sí. cuando el presupuesto de agricultura representaba un 10, un 12 y un 15% del presupuesto nacional, y hoy representa menos de un 2%, mucho menos, 0.8, 0.7%, algo realmente increíble. Entonces, ese es el tema que para mí es la tarea más pendiente que tiene cualquier gobierno en el sector agropecuario. Destinar mayores recursos para la producción de alimentos en un sector que es productivo, no es un sector que se traga ese dinero y que ese dinero no retorna a la economía, y todo lo contrario. Lo multiplica. O sea, para que tengamos una idea, ¿cuánto aporta la educación al Producto Bruto Interno? Eso no se mide. No. Sin embargo, se invierte. Se aporta lo que Más no tarde. se No, pero en más tarde. términos económicos, digamos. Sin embargo, el sector agropecuario, con 15,000 millones de pesos que se invierte, produce 300,000 millones de pesos, aporta al Producto Bruto Interno un 5%. Entonces, Sí, pero la educación tiene un 80% en manos del Estado y el sector agropecuario privado. Sí, tiene sí. un porcentaje algo del sector privado. Claro. Son naturalezas diferentes, pero aporta. Sí, pero lo que él dice es así. Sí. pero el apoyo, por ejemplo, mira hoy como Por ejemplo, nosotros- ahorita hablábamos de la mecanización. Eso solamente, invertir en eso que estábamos hablando, mecanizar, porque no quise entrar en detalles migratorios, Tito. Le decíamos a Olivero que cuánto costaría multiplicar por 50 la unidad de mecanizada que él tiene de arroz. Y estábamos hablando de que él tiene una inversión de 5 millones de dólares que habría que multiplicar por 50 unidades como las que él tiene para cultivar el arroz en todo el país, a través de cooperativas, pero que el Estado haga la inversión. Eso cuesta 50 por 5, 250 millones. O 2.500, lo que no sé multiplicar, lo que sea. Porque aquí hablan de millones. Nosotros preguntamos, ¿realmente eso es todavía menos que lo que está en educación? Pero claro, pero no solo eso, doctor. Dirá que uno está en contra de la educación, pero no es así. El ministro de Educación anuncia que van a dar 2,000 millones de pesos, de a 1,000 pesos a por alumno, de lo que ingrese nuevo a las escuelas ahora. Tú coges esos 2,000 millones y lo compras de maquinaria en el sector agropecuario, y aquí hay comida que ni votando se acaba.
y para exportación. O sea, y yo creo, por ejemplo, que si al sector solamente yo he hecho ese cálculo, tú le dedicas 3 o 4 mil millones de pesos en la compra de tractores, de maquinaria, con ese apoyo al sector, el sector aquí tuviera mejor que Ucrania en términos de exportaciones de alimentos, y que Rusia, que tanto se habla de ello ahora, y compitiendo con potencia. Mira, es interesante destacar el hecho de cómo Brasil, por ejemplo, ha ido ocupando un lugar cada vez más preponderante en el sector agropecuario a nivel mundial, tanto en la producción de carne, de pollo, de res, como en la de grano, como la de alimentos en sentido general. Y eso tiene que ver con un apoyo significativo, independientemente del gobierno de Bolsonaro o de Lula, del Estado brasileño al sector agropecuario. Y ese tipo de cosas son las que hay que replicar en países como los nuestros. Tito, hay un tema que no podemos dejar de pasar por alto, estando tú aquí con el tema tan caliente que manejamos aquí con el tema de la AMPA. Veo que se está respirando alguna paz, no sé si es forzada, judicial o voluntaria, pero quisiéramos que tú nos orientes, porque la gente que sigue el programa y que durante tantos años esto fue el escenario de los reclamos de la asociación. Entonces no sabemos nada de eso, ni Michelle, ni yo, ni el doctor, ni los que nos siguen en este programa. ¿Cómo va ese tema? ¿A qué se debe esta tranquilidad que se siente? Mira, bueno, dicen que después de la tormenta viene la calma, y ha habido mucha tormenta en los últimos meses. Y hoy precisamente hay muchos agrónomos pendientes de lo que uno pueda decir en el día de hoy sobre el tema de ellos. Mira, el proceso ha ido bien, porque la nueva directiva de la AMPA se ha estado reuniendo con el ministro de Agricultura, con el director del IAD, con el del Banco Agrícola, con el INEPRE, con el del INDRI, con el del FEDA, y en todos ellos ha acordado un paquete de respuesta a necesidades y reivindicaciones de los agrónomos. Te digo, por ejemplo, el Banco Agrícola tiene más de 100 millones de pesos disponibles. El FEDA tiene más de 100 millones de pesos también disponibles para financiar proyectos, para los profesionales agropecuarios, para financiar proyectos caprinos, ovinos. El IAD ha dicho, el director del IAD, que está dispuesto a entregarle parcelas y solares a los agrónomos. En el caso particular de agricultura y de la AMPA en particular, en esta semana se envió un listado de más de 1.000 agrónomos, 1.060, 1.070 agrónomos, a ser pensionados, que fue acordado en la mesa del diálogo entre todos los sectores que hacen vida en el sector. Y nosotros, ¿qué confiamos? Bueno, que todas las expectativas de las autoridades y de los profesionales y del mismo gremio están enfocadas al 4 de octubre. Y el 4 de octubre, que es el Día del Agrónomo, se está coordinando celebrar un gran encuentro, incluso con el propio presidente de la República, a los fines de hacer un gran anuncio en el sector agropecuario que dé respuesta a las expectativas y necesidades fundamentales de los profesionales agropecuarios. Y en eso está trabajando la AMPA y están trabajando las autoridades nuevas del gremio. Sin querer complicar las cosas, lo están haciendo de manera inclusiva, o sea, ¿la otra parte está participando o será beneficiaria de eso? Claro. Porque a veces no participan por... no tienen tantos años políticamente manejando el tema, pero si son beneficiarios, tiene más gracia. La AMPA es una institución, la AMPA es una institución de 53 años, cumple 53 años ahora, que está por encima de cualquier individuo y de cualquier actitud personal de alguien. Y tiene una manera de operar y de funcionar que es obligatorio incluirlo a todos, porque no hay manera de tú inventarte agrónomo nuevo. Por ejemplo, un agrónomo que tiene que ser pensionado es un agrónomo de 30, 40 años de ejercicio. Y eso no tiene que ver con la directiva actual.
tiene que ver con la historia de ese profesional. Que si yo entiendo, por ejemplo, que va a procurar o ha procurado esta última propuesta de pensión que se está haciendo, hacer justicia con muchos agrónomos que en el pasado, con méritos profesionales, fueron pensionados con pensiones pírricas. Te puedo citar casos, por ejemplo, históricos de una persona que todo el mundo conocemos, la ingeniera Inés Brioso, que fue del primer grupo de ingenieros agrónomos graduado en la UAS. La pensión de ella es de 27,000 pesos, cuando ella debe tener una pensión de 70, 75, 80 mil pesos, quién sabe si más. Y se ha hecho propuesta en esa virtud de profesionales como ella, arreglarle su pensión, y de otros profesionales que tienen méritos profesionales, no necesariamente méritos políticos, para ser tomado en cuenta y que se haga justicia finalmente con ese tipo de profesionales. Con el caso, por ejemplo, de los cancelados, que alguna gente está esperando que se mencione, pasó una situación que no estaba prevista. Cuando el diálogo comenzó, la mesa del diálogo, las autoridades propusieron que a partir de septiembre se iban a comenzar a reponer los cancelados. Producto de las contradicciones que se dieron en ese momento, eso no fue posible aplicarlo. ¿Qué pasó luego, Fifi y doctor y Michelle? Que en diciembre el Ministerio de Administración Pública, el MAC, tomó una resolución que afectó ese proceso de reposición de cancelados. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que los cancelados había que reponerlos simple y llanamente. El MAC dice ahora que los cancelados están excluidos del Estado y que cualquier consideración sobre sus casos tiene que ser como nuevos empleados, sin reconocerle el tiempo que tenían trabajando. Y ese proceso es mucho más lento porque se toma 3, 4 meses, tienen que ir a concurso. O sea, ya agrónomos que estaban trabajando, para hacer repuestos tienen que ir a concurso de nuevo. Y esa situación entonces, en la mesa del diálogo se vio y se entendió que la mayoría de los cancelados podían ser pensionados. Y lo que se hizo fue entonces incluir como pensionados a la mayoría de los cancelados que calificaban para pensionados. Ok, bueno, pero es una solución y está ahí a la orden del día. Claro, claro que sí. Tito, hay algo que tiene la clase, los agrónomos, y es que la mayoría tienen que buscar trabajo en el gobierno. Es muy bajo el porcentaje de los agrónomos que trabajan independiente en el sector privado. Y además veo que también es muy poco el porcentaje que tienen sus propias empresas. Esos tres grupos, ¿en qué porcentaje tú lo tienes? ¿Sí? Los que trabajan para el Estado y viven de su trabajo en el Estado, en agricultura, en el IAD, en medio ambiente, donde quiera. El grupo que trabajan para empresas agroindustriales privadas y el grupo que tienen sus propias empresas. ¿Se puede cuantificar eso? Sí, más o menos. En el sector público agropecuario tienen que trabajar cerca de 4 a 4.500 profesionales agropecuarios, sea en agricultura, que es la que mayor... el 90%, ¿verdad? Más del 90%. Más del 90%. No, pero para mí lo que más me llama la atención en el sector, ahora que he estado más involucrado, y eso sí que me preocupa, es el hecho de que no hay jóvenes estudiando agronomía. No hay jóvenes. O sea, los agrónomos que tú te encuentres en el sector agropecuario y las agrónomas, vamos a llamarlo así, son personas de 50 y 60 años. Tú difícilmente, doctor, usted encuentra un agrónomo de 25 años y 20 años. No están entrando a estudiar. No, o sea, yo, mira, en este proceso que he estado ya de un año, yo no me he encontrado con una muchacha agrónomo joven, ni me he encontrado con un agrónomo joven. No. Y cuando yo veo, he ido a asamblea dirigente, por ejemplo, de la AMPA, todos son personas de 50 y 60 años.
O sea, el personal del sector agropecuario Se está poniendo es bien. envejecido totalmente. Quiere decir que tú no consigues muchos agrónomos graduados de 25 a 30 años. No aparecen. Ni en los Es decir, últimos que todos están arriba de los 40 Todos años. están por encima de los 40 y 50 años. ni graduados en los últimos 20 años tampoco. Y otro detalle es que usted encuentra agrónomos jóvenes, pero que se metieron abogados, se metieron, También. empalmaron de una vez con otra. Y eso sí tiene que preocupar. Eso tiene mucho que ver, doctor, para abonar algo a lo que dice Tito, que tradicionalmente los agrónomos, yo siempre digo que la agronomía es una especie de sacerdocio, porque la ley que creó agricultura establece el servicio técnico gratuito a los productores. Y entonces toda la vida agricultura ha estado llena de agrónomos trabajando, entonces eso no le ha dado una cultura de independencia ni una cultura de cobrarle. Por ejemplo, yo conozco gente, doctores veterinarios, o veterinarios puro y simple, porque aquí eso del doctorado es que el porciento de veterinarios es muchísimo, muchísimo más alto en el sector privado con respecto a los agrónomos que en el sector público, porque ahí se aprendió. Y por ejemplo, los egresados de la UAS de veterinaria, la mayoría tienen como agrónomos y como veterinario, tienen la mentalidad de que a la gente hay que cobrarle por su servicio. Y entonces en la agronomía nadie paga. No, con los veterinarios pasa que el tema de las mascotas. Sí, pero O sea, fuera, esos ya son animales menores, pero me refiero a finca. Por ejemplo, yo tengo un amigo, nosotros tenemos un amigo que vive tranquilamente de eso. Ahora hubo un cambio, trabajaba en un programa en agricultura y él ganaba 100 y algo y le bajaron 15 mil pesos. Y le dije, no, yo no, cojan su dinero, yo vivo de mi asesoría. Y él le cobra a la gente. Le cobra. Es difícil un agrónomo que le cobre a una gente, que no sea que la gente que lo necesita llame a un subsecretario, llame a mira, mándame el agrónomo tal. O sea, no tenemos como esa cultura. Y eso ha hecho que imprescindiblemente las empresas de agroquímicos, como decía el doctor ahorita, las industrias, sí pagan bien, pero el porciento de agrónomos que usaron es muy poco. Y habemos muchos agrónomos, pero vivo dentro de 15 años quedamos poco de eso. Agrónomo con empresa no debe haber más de un 2%, un 2 o un 3%. No, O sea ni que y 50, sirviéndole al 80, sector privado también. Si viene el sector privado, quizás un Que 10%. pagan un poquito mejor en la venta de agroquímicos, las Claro, industrias claro. tomateras, la Goya, ese tipo de empresas sí. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué sugiere el exministro de Agricultura para que se inicie de nuevo el entusiasmo? Porque eso se produce por algo, ¿eh? Se produce, una de las cosas que más produjo eso fue, a mi juicio, el libre comercio. O sea, cuando se quitó los subsidios, los servicios, sálvese quien pueda, como decía algunas personas, ya ahí se bajó demasiado el servicio agropecuario. Claro. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿y los salarios? También. Porque eso se decide en la casa cuando la gente va a estudiar agronomía. Dice, mi hijo, no te meten en eso porque tú no estás viendo que fulano gana 300 pesos. Mira, Tito, en estos minutos que quedan es imposible, pero me gustaría, como decíamos, utilizar la experiencia, porque hay algo que se puede hacer con respecto a lo disponible, a los recursos que existen, y es la función de los actuales organismos que trabajan en el sector. Tú coges, por ejemplo, el Banco Agrícola. El Banco Agrícola te dice, por ejemplo, Ramón sabe bien de ese proceso, pero el Banco Agrícola tiene un elemento que siempre le faltan fondos, porque ese sector necesita financiamiento. No importa lo que diga el TLC, y financiamiento de tasa cero o de tasas muy bajitas. Quitarle las normas prudenciales, porque el Banco Agrícola tiene tradición de crédito. Es decir, hay personas que tienen 20 años cogiendo todos los años su crédito Sin y garantía. solamente su historial le es garantía. No someterse a las normas prudenciales del Banco Central. Tercero, el Instituto Agrario.
el Instituto Agrario, es titular, es solamente titular, es resolver una cantidad enorme que hay, para comenzar de la misma titulación, de problemas. Yo estoy seguro que no hay un día que pase que a ti no se te acerque y te dice, Tito, tú no conoces a alguien en el gobierno, en el IAD, porque tengo una tierra del IAD con problemas. Sí. Todos los días y a los medios van. Y algunos no tienen razón, pero por lo menos que haya, que solucionen eso. Además, el sector reformado, que fue en un momento dado el encargado de producir mucho arroz. Es decir, la función del Instituto Agrario, revisarla, porque ya las leyes agrarias de la revolución y tierra para el campesino, eso es otra vaina, claro, ya eso no existe. Nos vamos, sí es así, sí. Nos vamos entonces a INESPRE. Si le dan título, ¿para qué hay que seguir? De precios. Debe de comprar los excedentes, debe de poner puestos en todas partes, debe de lograr hacer algo que nunca había visto, que lograron poner productos en supermercados a precio competitivo con el supermercado. Yo no sé cómo lo lograron. Entonces, vamos a ver si nosotros no reinventamos el país, pero reinventemos el sector agropecuario. Totalmente de acuerdo. Y por eso le siempre insisto en lo mismo. O sea, mira, Sonia Guzmán dijo esta semana, con el TLC no hay nada que hacer. Ella fue que lo firmó y es embajadora. Y ya dijo, no piensen que eso se va a modificar. Si quieren tomar una medida en cualquier dirección, que se tome, pero eso no lo van a lograr. Y es así, o sea. Porque es un contrato, señora, la gente. Pero eso lo dijo. Claro. No es que... No que lo dijo, pero que es un contrato. Porque es un contrato entre países, no es un contrato entre dos gentes. Que tuvimos 20 años para hacer. Claro. Y de hecho se logró un incremento en la producción en esos 20 años. Pero tal vez no el que esperábamos. Pero estamos parejitos casi con Estados Unidos. Pero tú estás de acuerdo que todos esos lugares hay que revisarlos. Totalmente de acuerdo. Porque generalmente hay una reforma pendiente del sector agropecuario en términos institucionales. La gran reforma que se hizo cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, que se sacó un paquete de viceministerio, ¿verdad?, en agricultura. Pero es cierto que hay que revisar el papel del IAD. Y algo que tú comenzaste a hablar, y es el tema, buscarle sentido al profesional del sector. Claro que sí. O sea, yo quiero, antes que Tito se vaya, para que lo escuche conmigo, aunque se trata de algo que no tiene que ver con la agricultura, pero sí con los productos agrícolas. Algo que me preocupa, porque viví la experiencia en Puerto Rico. Se está fomentando cada día más en los anaqueles de los supermercados productos congelados, empacados al vacío. Y la gente dice, pero mira qué bien, y se conserva y todo, y lo compran algunos y se lo llevan a la casa, y a veces nada más lo usan una sola vez. ¿Por qué? Porque no hay una educación para usarlo. Ni la tienen los supermercados, ni la tienen los que producen, ni la tiene nadie. Hay que hacer una campaña para enseñar a la gente a usar los productos congelados al vacío, incluyendo el señor que teníamos aquí ahorita, el buen pan de masa, como le dicen, el pana. Entonces, los productos congelados, guineo, yuca, yautía, que ahora se está consumiendo muchísimo, todos esos productos, para cocerlo, usted se lo lleva a la casa, usted tiene que poner el agua a hervir primero. Y cuando el agua esté hirviendo de verdad, entonces usted saca del plástico donde está empacado al vacío y lo echa para producir ese choque que en la superficie de afuera le ayuda a que no cambie la estructura. No lo saque del plástico y lo ponga ahí y dice, yo lo voy a hervir ahorita, porque la congelación con el agua que tiene el producto rompe adentro las partículas y entonces se pone blandito y a veces hasta se derrite, se licúa él mismo. Y eso le hizo mucho daño a una empresa que había en Puerto Rico, se llamaba Congelados Criollos, que yo fui hace muchísimos años y esa empresa fracasó por eso, porque faltó educación en la gente. La gente lo ve bonito y dice, pero esto es una yuca, pero mira, está congelada. Pero está al vacío. Los víveres del sancocho y de la sopa. El sancocho completo lo vendían en Puerto Rico. Y aquí te lo venden. Y tú lo pones arriba de una mesa y lo dejas, y parte de esos víveres, cuando tú los echas, me preocupa eso. Y no quisiera que un mercado que ayuda tanto
a la estabilidad en los precios, porque los productos agropecuarios que se usan, que se ponen en esa modalidad, son perecederos, se dañan con el tiempo, o se maduran o se pudren. Y congelados duran bastante tiempo, hasta meses. Pero si usted no lo sabe usar bien, entonces cuando se lo va a comer, ni saben a lo mismo y se descomponen, se descomponen físicamente. No es que se dañan, se pudren, porque ni el vacío y la congelación no se lo permite. Así es que teníamos esa preocupación y queríamos externársela a ustedes. En otro momento hablaremos más ampliamente de este tipo de asuntos del mercado. Por hoy le damos las gracias por estar con nosotros y esperamos que el próximo sábado estemos de nuevo con otro programa, Revista 110 Agropecuaria.